Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Biologando. El día de hoy estamos con el licenciado Mariano Castro. Él es abogado, docente y consultor en todo lo que tiene que ver con regulación ambiental y con los proyectos de mejoras de prácticas empresariales ambientales. Viene de la Universidad Pontificia Católica y tiene un diplomado en biología de conservación. Entiendo que él en sus primeros años también estudió algo de biología, así que más o menos está en el rubro en que varios de nosotros estamos. Bienvenido al programa, Mariano. Muchas gracias, Sandro, por la invitación. Es un gusto estar contigo. Sí. Gracias. Bueno, Mariano, te invitábamos un poco porque en la comunidad biológica y en los ambientalistas estamos un poco mirando el tema este del acuerdo de Escazú. Para muchos es nuevo, para otros probablemente que le han hecho cierto seguimiento, han estado mirando el tema, porque este es un tema que viene de los años 92, creo que la Cumbre de Río, y desde ahí se han desarrollado diversos tipos de iniciativas donde el Perú ha tenido un protagonismo y ha tenido una presencia importante. Así que, para empezar, no es un tema nuevo, pero a algunos se les ha escarapelado el cuerpo con el tema, otros están mirando el asunto de manera así como que esto es el acuerdo con el diablo o algo parecido. Y bueno, la idea es un poco conversar contigo para que nos ayudes primero a comprender qué es el acuerdo de Escazú, para después luego conversar los detalles de la polémica. ¿Qué es el acuerdo de Escazú, Mariano? Sí, mira, el acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional de América Latina y el Caribe, es decir, no es un acuerdo global como los conocidos convenios de biodiversidad, cambio climático u otros de alcance, o el de Minamata, el último acuerdo ambiental, el de Minamata sobre reducción de mercurio. Este es un acuerdo regional. Es un acuerdo que trata de interactuar entre derechos humanos y derechos ambientales. ¿Por qué? Porque el contenido del acuerdo es exclusivamente sobre derechos, los llamados derechos de acceso a la información ambiental, derechos de acceso a la participación en materia ambiental y derechos de acceso a la justicia ambiental. Entonces hay una vinculación entre derechos humanos, que son estos derechos de acceso, y los derechos ambientales. Y entonces, ¿cuál es el origen del acuerdo? Es el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, que es de la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, en donde aparece una declaración con varios principios. Uno de ellos es el que es señalado justamente el 10, que es señala lo siguiente, que es para alcanzar resultados en materia ambiental es fundamental la participación de todos, es decir, no solamente del Estado, de la empresa o de la comunidad, sino de todos, cada uno en el nivel que corresponda, agrega el primer párrafo de ese principio. Pero luego agrega, hay 3 párrafos, ¿no es cierto?, que dicen cómo para lograr ello es necesario que los estados desarrollen mecanismos para efectos de facilitar la información ambiental. Es decir, que todas las partes, personas, comunidades, empresas, Estado, etcétera, conozcamos mejor la situación ambiental, es decir, en qué estado se encuentra el ambiente para tomar decisiones, ¿no? Es decir, si necesitamos la participación de todos, necesitamos que la gente sepa cuál es el problema o la oportunidad ambiental en cualquier ámbito de toma de decisiones, económicas, sociales, familiares, lo que sea. Y la segunda cuestión es la participación, es decir, no basta estar enterado, sino además necesitamos que se actúe en el proceso de toma de decisiones, etcétera, lo que corresponde. Participación en general, no es solamente en relación a un proyecto de inversión o una política, una norma, sino el deber de hacer gestión ambiental, digamos, sería un poco el resumen, ¿no? No basta solamente el derecho a un ambiente sano, sino el deber de contribuir a una gestión ambiental adecuada. Y el tercer párrafo habla sobre el tema de justicia ambiental. ¿Por qué? Porque, claro, si es que se afecta el derecho ambiental de alguien, o afecta la salud, o afecta el ambiente, la persona debe tener un mecanismo jurídico de solución de controversias.
las controversias existen no solamente en materia ambiental, pero se tiene un canal jurídico para resolverlos. Es decir, de que no se imponga ni la violencia, ni la corrupción, sino canales jurídicos que respeten y salvaguarden derechos para restablecer derechos vulnerados. Ese es el principio 10. Entonces, en base a ese principio es de que se ha venido desarrollando desde, bueno, inclusive antes del 92, si miramos el Código Peruano de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 1990, tiene estos derechos ya, en esencia, ¿no? Si miramos la Constitución del año 93, tiene estos derechos. Si miramos nuestra Ley General del Ambiente del año 2005, también tiene un conjunto de normas sobre transparencia, información, sobre participación y demás. Entonces, ahora, entonces el acuerdo de Escazú, para cerrar la idea en la respuesta, lo que busca, y lo dice en el artículo 1, es contribuir a la implementación efectiva de estos derechos de acceso, haciendo que efectivamente el Estado pueda, los Estados parte, desarrollen todos aquellos mecanismos, instrumentos, condiciones, etcétera, para efectos de que todas las partes podamos tener mejor información, podamos participar de mejor manera y podamos resolver las controversias con un acceso adecuado a la justicia. Entonces, fue negociado, para terminar, entre los países de América Latina para las condiciones de América Latina y el Caribe. Usualmente en estas negociaciones, en algunas negociaciones internacionales, los países tenemos que ver, en fin, hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo sabemos, ¿no es cierto?, en cambio climático, etcétera. Entonces hay que saber qué se negocia y cómo se negocia para efectos de que claramente asuma mayor responsabilidades aquellos que tienen que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no, estamos hablando de países de América Latina que soberanamente hemos negociado para responder nuestras necesidades de acceso, de cumplir los derechos de acceso en estas materias, ¿no? Entonces, es un acuerdo pionero, por esa razón, América Latina para América Latina, sobre derechos de acceso que tienen que ver con asuntos de democracia ambiental, Estado de Derecho ambiental, ¿no? Y es un acuerdo vinculante. Es decir, no es solamente una declaración, ¿no?, sino establece condiciones, efectivamente, de cooperación entre los países partes para efectos de mejorar la implementación de estos derechos de acceso. Bueno, ahora, en materia, digamos, del debate que se ha abierto, hay como, ¿cómo se llama?, el tema de la soberanía. Una de las cosas que han puesto en el grito de cielo es: esto afecta al 53 o 58% del territorio nacional. Yo, la verdad, he empezado a leer 2 o 3 veces el acuerdo y la verdad no sé de dónde sacaron ese nivel de interpretación. ¿Qué hay respecto a esta afirmación? No tiene sustento. En ninguna parte del texto del Acuerdo de Escazú, que además es muy corto, ¿no?, se pone en riesgo la soberanía nacional o la soberanía de los estados en la aprovechación de los recursos naturales, como se llegó a señalar, o que se cede el territorio, o que se cede soberanía sobre decisiones en materia de recursos naturales, en materia ambiental. No hay ninguna, ¿no? En paz, inclusive más bien existe lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en la parte de principios, que define efectivamente, los principios no son solamente declaraciones genéricas, ¿no? Los principios precisan y compaginan el conjunto del texto, inspiran el conjunto del texto. En los principios, claramente, hay 2 bien señalados: se reconoce, se respeta y se refuerza el principio de soberanía de los estados sobre sus recursos naturales, y la soberanía de los estados. Claramente lo señala, ¿no? Y en varias disposiciones, además de señalar determinados criterios, derechos y procedimientos que buscan ser más uniformes entre los países de América Latina, se establece de que, sin embargo, se deja a las definiciones propias de la normativa de cada país, como no podría ser de otra manera. Sería inviable, ¿no es cierto?, normar una cosa que no reconozca pues la diversidad de sistemas jurídicos, institucionales, naturales y demás de los países de América Latina. Tenemos varios temas comunes, obviamente, pero obviamente hay una diversidad y particularidad con diversos factores que lo explican, ¿no? Entonces, y además, porque obviamente los estados son soberanos en las decisiones sobre el tema. Eso está
claramente establecido en el acuerdo. Entonces, ahí hay una remisión precisa a la normativa de cada país. El otro elemento que efectivamente, digamos, para mí es muy contundente, es que eso ha sido negociado y acordado por todos los países de América Latina y el Caribe, con revisiones minuciosas y cuidadosas durante todo el proceso de negociación de más de 4 años, 6 años, ¿no? En donde han estado presentes, obviamente, todas las áreas técnicas de las cancillerías, además de los ministerios de Ambiente y otras entidades que han intervenido. Pretender creer que las cancillerías de América Latina, todas, están cediendo soberanía, territorio, etcétera, etcétera, es delirante, ¿no? Sí, sí. Y señalar de que la Cancillería peruana, ¿no?, es muy técnica, cuidadosa en esto, me consta. Yo he tenido diversas coordinaciones para diversos temas de agenda ambiental internacional, y el profesionalismo de la Cancillería peruana es muy alto. Sí, claro. Me Es consta. un honor estar acompañado de embajadores y técnicos de la Cancillería peruana en las negociaciones. Yo he estado en varias, Sí, sí. y no Sí, solamente entre países de América Latina, sino con otros, con países desarrollados en estas cuestiones, y es claramente un respaldo para... Y lo que están diciendo el ex canciller Tudel, el ex canciller González Posada, Rodríguez Mackey y González Olachea, diciendo que entonces la Cancillería peruana ha incumplido un asunto básico que debe cumplir, de defender la soberanía, es un insulto. sí, claro. Inadmisible. Sí. Inadmisible. ¿Ya? Entonces, y por más, pues claro, cualquiera se puede equivocar, no puede decir, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está? Uno mira el texto y no hay en ninguna parte Sí, yo creo que algún asomo de, es una afirmación ¿no? bien temeraria, Entonces, Mariano, muy el temeraria. canciller, sí, los dos cancilleres, tanto Mesa Cuadra como el actual, lo han señalado. No hay riesgo ni afectación alguna de la soberanía. Han sido muy claros en la presentación de la canciller peruana en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, la primera que ha estado viendo el tema de Escozú, claramente lo señaló. Una cosa muy distinta que diga que obviamente debe haber un diálogo, obvio. El diálogo se está dando en el Congreso como cualquier otra materia que se pone a su consideración, pero eso no significa que esté aceptando alguna insinuación ni afirmación respecto a la pérdida de soberanía. Ese ha sido uno de los cuestionamientos que ha estado presente, por ejemplo, en pronunciamientos en algunos eventos en Loreto. Yo estaba en un foro en Loreto sobre el tema, ¿no? Hace Digo, poco, ¿no? Así. virtual, ¿no? Pero se señalaba eso. Inclusive uno de los comentaristas decía, el imperio nos va a quitar nuestros recursos. Absoluta mentira. Es, es, es delirante, ¿ya? Es increíble la campaña tan mentirosa que se ha montado, sobre lo que no tiene el acuerdo de Jesús. Además están afirmando, porque dicho sea de paso, recordamos a los amigos y amigas, que de los 11 países que se necesita que suscriban este acuerdo, ya van 9, ¿cierto? En realidad el Perú va a ser uno de los últimos que podrían estar firmando, así que no es que 9 países se volvieron locos y de pronto dijeron, ya abrimos las puertas y que se lleven todo. Me parece que por ahí, pero además están afirmando de que Pero además lo le quiero decir, estaríamos delegando, ¿ah? Sandro, son 22 que hemos firmado a la fecha, 9 que han ratificado. Ojo, ¿ya? Ok, Entonces, claro, ¿no? pero Entonces, necesitas 11 que más 11, ratifiquen, 11 que ratifiquen, sí. claro, Y Colombia, exacto. por ejemplo, dicen, los países del Asia Pacífico no quieren, no sé qué, ¿por qué vamos a perder el equilibrio regional? Hoy día, nuevamente, el presidente Duque, en la segunda sesión del Pacto de Leticia, con presencia de otros presidentes, estuvo también el presidente Vizcarra, ha sido enfático en decir, hemos enviado el acuerdo de Escazú para que se apruebe con urgencia, es necesario para Colombia. Y no hay ninguna, obviamente, afectación a la soberanía ni nada por el estilo. Y no se puede acusar, obviamente, al presidente Duque de tener un sesgo ideológico anti-inversión Sí, o claro. ¿no? En absoluto, ¿no? Entonces, los 9 países que han ratificado la fecha, sus congresos lo han hecho por unanimidad. Bueno, entonces Unanimidad. aquí Eso revela que no hay sesgo ideológico. no, de hecho, y además están afirmando que estaríamos también diciéndole a la Corte Internacional de la Haya, señores, ustedes resuelven los conflictos.
¿Eso es cierto? ¿Que la Corte Internacional Haya también va a intervenir en esto? Sí, no, mira, ahí hay otra mentira impresionante, ¿no? Porque, a ver, lo que se dice, la mentira consiste en lo siguiente, ¿no? Es decir, dicen que como hay una referencia en el acuerdo de Jasú a la solución de controversias en la Corte de La Haya, y luego lo voy a aclarar, dicen, entonces se está dejando a que alguien, inclusive un país vecino, interesado en afectar nuestro desarrollo y el impulso de determinado proyecto de inversión, o alguna ONG internacional, o algún antiminero, o lo que fuese, va a trabar e impedir un proyecto de inversión y va a recurrir a la Corte de la Haya. En consecuencia, vamos a estar sujetos a 5 personajes, o fin, a los integrantes, número de integrantes de una Corte Internacional sobre división sobre nuestros recursos. Eso dicen es perder la soberanía. Eso es lo que han decidido, palabras más, palabras menos, ¿no? Lo cual no tiene ningún sustento. Porque, a ver, primero que el mecanismo previsto en el Acuerdo de Escazú sobre solución de controversias es el mismo que existe en diversos otros acuerdos internacionales, no solamente ambientales, ¿ya? En donde se plantea que cuando hay controversia entre las partes significa los estados, ¿ya? Y en este caso, sobre 2 casos, interpretación o aplicación del Acuerdo de Escazú. Cuando hay controversia sobre esto, se va a una negociación amigable y se espera que se resuelva el tema. O sea, una parte considera que se interpreta así, otra parte se interpreta así, y bueno, ahí discuten y se acuerdan. Listo. Si no hay acuerdo entre las partes, en el texto del Acuerdo de Jesús se señala de que puede recurrirse en la Corte de la Haya, ¿no? Y en cuyo caso se requiere la aprobación de la otra parte. Es impuesto. Es impuesto. Ahora, hay un pacto de Bogotá que prevé, que obliga al Perú a ir a la Haya en cualquier caso, ¿ya? Pero esa es otra discusión, ¿ya? Ahora, sin embargo, debe tenerse muy en cuenta de que en ningún caso, pues, el Acuerdo de Escazú, como lo dice, además lo he señalado en términos de decisiones sobre recursos naturales, se puede pretender de que habilita a que un Estado de América Latina, o una ONG, como señalan, o cualquier persona, le pida al Estado, pero le impida al Estado peruano una decisión sobre sus recursos. No hay manera, eso no es una condición, no es un requisito aceptable para ir a la Corte de la Haya. Porque hay la soberanía sobre los recursos naturales. No es posible, esa opción no existe, ¿ya? Entonces aquí y hay que añadir una cosa que es importante, que es la última instancia del Acuerdo de Escazú es la conferencia de las partes, y hay un comité de cumplimiento. Y las opciones que tiene el mismo Acuerdo de Escazú para resolver controversias son mecanismos que son recomendativos, no son punitivos. De tal manera de que lo que se busca con el Acuerdo de Escazú es mejorar el desempeño ambiental en relación a estos derechos de acceso. Lo que se busca es que una cooperación entre las partes. Ningún Estado va a pretender dar lecciones a otro Estado respecto a cómo proveer información, ni cómo proveer, oye, si hiciste o no un taller o lo que fuese. Absurdo. O cómo resolver en términos de justicia, el Poder Judicial. No puede. No, está fuera de lugar, ¿ya? Entonces, como ningún privado puede mandar a otro Estado para ir a la Corte de la Haya, esa opción de la ONG o el antiminero, o lo que fuese, está fuera, no existe. O sea, la Corte de la Haya simplemente no deja pasar ni de la puerta el tema, ¿ya? Sí, claro. Sí. Entonces, en consecuencia, es falso. El sentido, más bien el Acuerdo de Escazú lo que busca es prevenir que haya controversias, porque con mejor información técnica se evita que haya efectivamente malentendido, en fin, conflictos derivados de la ausencia de información o información deliberadamente sesgada en relación a determinado tema en materia de decisión ambiental, sea de política, norma, proyecto, lo que fuese. Y la participación lo mismo, y justicia. Entonces, son mecanismos que buscan prevenir
los conflictos, reducir y tener canales jurídicos de solución de controversias. Exacto. Entonces, en ese sentido, es lamentablemente ah, eh, falso, ¿no? No digo lamentable, es directamente falso esta preocupación. Y pretender, nuevamente, creer de que la Cancillería peruana y la Cancillería de los 33 países hayan permitido un mecanismo que nos haga perder manejo soberano sobre sus recursos, es delirante. Ahora, Es decir, no es, también están porque además hay afirmando, precedentes, ¿eh? Ojo, hay precedentes en de acuerdos acuerdo, similares, y no, que obviamente no ha ocurrido lo que están señalando ahora, ¿no? El mismo además, convenio de aves migratorias, año 95, firmado, ratificado durante el periodo que era canciller Francisco Tudela, tiene el mismo mecanismo de solución de controversias. Entonces, ¿cómo es de que en ese acuerdo que fue ratificado en su periodo se pierde soberanía, no se pierde soberanía y no? Es absurdo. ahora, Y no hay ninguna evidencia. también están afirmando de que, bueno, además afirman de que esto es un asunto movido por las ONG, que ideológicamente no se han tratado de construir un fantasma que la verdad es bien difícil de demostrarlo, pero una de las cosas que también están afirmando es que esto sí afecta económicamente a la Amazonía. Esto va a traer grandes consecuencias a la economía, pero resulta de que los que primero han salido a afirmar varias de estas cosas, centralmente son no todos los empresarios, Confie, por ejemplo, pero la Junta Nacional de La Palma y algunos más, y yo me pregunto, ¿cómo así? O sea, el hecho de permitir la participación, el hecho de garantizar la transparencia de la información y la gente tenga acceso, ¿cierto? De garantizar los derechos de todos los que participan. Es decir, no encuentro por ningún lado tampoco en el texto cómo así esto no va a beneficiar a la economía de la Amazonía. Bueno, si alguien pretende afirmar que va a impulsar una inversión responsable, sin acceso a información, sin promover participación y sin tener mecanismos claros de acceso a justicia ambiental, es que esa inversión no es responsable. O sea, lo mínimo de cualquier inversión responsable existente o que queramos convocar, promover en la Amazonía, en cualquier parte del territorio nacional, debe cumplir esos 3 requisitos, ¿no? A ver, las recomendaciones que están presentes en las políticas, en los objetivos de los gremios que han firmado este comunicado, ¿no? Que la verdad también muy carente de sustento, ¿no? Puedo entender algunas preocupaciones, ¿no? O sea, sí, claro, pero digamos, pero hay que manejarlas en función de lo que tiene el texto, no en función de las preocupaciones sobre otros contextos, ¿no? Entonces, pero claramente, uno revisa eso y dice, esos objetivos de estos gremios y varias de las empresas que están, afirman como parte de sus políticas empresariales el impulso de mejores prácticas, el respeto de los principios de Ecuador, en fin, una serie de principios que son estos que estamos hablando. O sea, no hay, repito, posibilidad de entonces afirmar que una inversión responsable que no cumple estos requisitos mínimos. Entonces, en el caso de la inversión en la Amazonía, con mayor razón, pero con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, claro, se están mezclando, yo creo, ciertos conflictos en relación a determinados proyectos que no por un problema de que alguien haya tenido esa información, o porque alguien haya participado, o porque alguien haya hecho uso de la justicia, no, es porque han sido mal hechos. Entonces, no achiquemos, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Ya? Porque, digamos, es decir, si la autoridad los desaprueba, por ejemplo, porque mencionaban el proyecto de la hidrovía, ese proyecto, claro, ha habido consulta previa, ha habido evaluación ambiental, pero finalmente no prosperó la idea. ¿Por qué? Porque había un problema con un análisis toxicológico, etcétera, ¿no? Y una serie de temas y observaciones que han habido, en fin, no entro en detalle, pero ha sido la autoridad que ha dicho, oye, ¿no? Y claro, finalmente el titular dijo, retiro.
Pero ¿eso es problema de información, participación o justicia? No. El problema es que, digamos, el proyecto mal hecho, o sea, fue mejorando con las observaciones, pero además el Ministerio de Transporte no cumplió con la obligación que tenía de asegurar que se realiza el análisis toxicológico. Eso no lo puede hacer la empresa, ni el gobierno regional, ni nadie. Es el Ministerio de Transporte, con no recuerdo quién, ¿no? Bueno, y así podríamos ver cada caso, ¿no? Entonces, claro, se está diciendo, esto van a venir las ONGs que cuestionan el proyecto. No, pues, no, están mezclando cosas. Y lo que están revelando con ese tipo de preocupaciones es de que los proyectos que pueden impulsar son proyectos debajo del estándar. Y eso es inadmisible para cualquiera. Lo que necesitamos es, desde la gestión ambiental, sin duda, gestión ambiental responsable, técnica, contribuir a la mejor calidad de los proyectos. Y eso se va a lograr también con una mejor información ambiental. ¿Qué se cuestionaba en algunos proyectos? ¿Yo no tenía suficiente información técnica? Y esa información que probablemente debe ser generada por el Estado. Los gobiernos regionales que promueven inversión, los privados que también generan proyectos de inversión, etcétera. Todos necesitamos tener una información ambiental sólida, técnica, que nos permita saber las condiciones del ambiente, las condiciones naturales, que nos permitan efectivamente impulsar de la manera más óptima el proyecto. Esa información ambiental, lo dice el Acuerdo de Escazú, debe ser proporcionada por el Estado a través del Sistema de Información Ambiental y una serie de otros elementos que están ahí señalados y que basta leerlos para ver que es un gana-gana para todos. Lo mismo en participación. Y por último, en términos de justicia, porque si alguien me objeta, o digamos, poniéndome el caso de un inversionista, ¿no? Si alguien me objeta la certificación ambiental obtenida, o alguien me señala que he causado un daño, como inversionista, y lo que necesito es tener un canal jurídico de solución de controversias especializado. Escazú lo que pide es de que se tenga una justicia ambiental lo más especializada, técnica, accesible, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ayuda a la inversión. ¿O qué queremos? De que se resuelva por quién tira más piedras, por quién ejerce más violencia, por quién corrompe. No, obviamente no. Eso no es un Estado de Derecho en ningún sitio, y menos un Estado de Derecho ambiental. Entonces, por esa razón, yo creo que están leyendo mal el problema. Porque además, fíjense, en un Estado dictatorial, estos derechos no existen, ¿no? No tienes derecho a información, no puedes participar, y la justicia está controlada por el poder dictatorial. Son derechos fundamentales. Que lo requerimos. Así es. Entonces, y para promover inversión responsable, y para terminar, basta leer el informe de la OCDE último. No me refiero a la evaluación de desempeño ambiental del Perú hecho por la OCDE, sino a un reciente informe sobre justamente las prácticas empresariales más responsables. Y ahí se señala, como recomendación al Perú, que se ratifique el acuerdo, para que eso va a contribuir a justamente un ambiente más de armonía para la inversión, etc. Así que yo espero de que los gremios empresariales, etcétera, en fin, gente que está preocupada en algunas regiones amazónicas también, en particular, ¿no es cierto?, que sabe, porque que evalúen mejor, que consideren mejor los argumentos, y que más bien hagan llamados a una inversión responsable, y que van los proyectos de inversión públicos y privados, y los especialistas en colegios de ingenieros se han pronunciado en contra, el de Loreto, por ejemplo, ¿no? Más bien, es decir, están por encima de ese estándar, que es mínimo, ¿no es cierto? Ese debe ser el mensaje profesional, moderno, si queremos efectivamente transitar hacia un escenario distinto de sostenibilidad y de competitividad. Es un mensaje de competitividad, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que hay algún sector empresarial, de un sector, porque seguramente, y lo hay empresarios que más bien están por la modernidad, por el tema de la sostenibilidad, pero creo que hay un sector que lamentablemente pues se ha acostumbrado seguramente a algunos mecanismos por ahora, en donde quizás la información, la participación es reducida, manejada, están acostumbrados probablemente a ciertos lobbies, pero
Yo creo que hay que pasar ya a otra etapa, a una etapa donde los empresarios responsablemente presenten, como tú dices, un buen proyecto. Un buen proyecto no tiene por qué ser desaprobado. Sí, obviamente cumple con todos los estándares. Y estoy seguro que varios de estos empresarios que vienen de afuera, en otros países, ahí calladitos cumplen todo, porque ellos saben que si en otro lado no cumplen, simplemente no van, pero aquí parece que las cosas se han acostumbrado lamentablemente por la permisibilidad y la flexibilidad con lo que algunos gobiernos han tratado los temas. Entonces, me parece que no hay. Yo la verdad, luego que he leído varios de estos comunicados, miraba pues el texto, ¿no? Y decía, pero ¿dónde está el texto? Es más, en algunas veces he contestado en el foro diciendo, señores, si alguna afirmación van a hacer, pongan al costado en qué artículo, qué parte del texto dice eso, ¿no? Porque si no, lo que están haciendo es engañar, y engañar tampoco es una buena manera de debatir, me parece, ¿no? O sea, bien, No, bien, claro. bien grave, Sí, la no, verdad. efectivamente, yo creo que hay un contexto de mayor sostenibilidad ambiental en el empresariado, no hay duda, ¿no? Este, y efectivamente eso hay que destacarlo, ¿no? Am, pero por otro lado también hay mensajes, no solamente de ciertos sectores empresariales, sino también políticos, que afirman que equiparan, ¿no es cierto?, en fin, toda esta cuestión de sostenibilidad ambiental y climática como un asunto de tramitología, ¿no? Y en consecuencia, como que para resolver los problemas de competitividad lo que hay que hacer es reducir días en el trámite, reducir plazos. Dicen respeto al ambiente, sí, pero, ¿sabes qué? Mira, menos días, menos plazos, y un tema de tramitología. La gestión ambiental obviamente va mucho más allá Así de un es. asunto, de los asuntos de procedimientos, ¿no? Ujú. Y entonces, y en este caso de lo que estamos hablando, además, todas esas cuestiones no son materia de caso. No es una norma que regula ellas, no es una norma que regula estándares de calidad, no es una norma que regula cómo se aprovecha determinado recurso natural, no. No es un acuerdo típico, más que típico, un acuerdo sobre una materia ambiental específica, no. Claro, No hay nada de eso, ¿ya? Como si, por ejemplo, uno podría encontrar el artículo 18 del TLC, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, claro. el acuerdo, el artículo 18, ¿no? Señala tres cosas. Dice, usted, o sea, ambos países, ¿eh? O sea, es un tema, es igual exigencia para cualquiera de los países, este, se compromete a no disminuir estándares, se compromete a mejorar su desempeño ambiental y se compromete a controlar la aplicación de la legislación ambiental. Y por eso hay una serie, efectivamente, de temas en donde claramente pueden haber controversias comerciales en donde se cede efectivamente la solución de esas controversias a los mecanismos establecidos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Y alguien señaló algo? No, porque claramente en un mundo de esta naturaleza, además con globalización, necesidades de apertura del libre comercio, etcétera, que son favorables para el desarrollo económico también, por cierto, se requiere establecer bases distintas para el entendimiento y manejo de estas cosas, en donde las cuestiones de comercio y de ambiente se integran, ¿no? Y que son beneficiosas. Al margen de otras consideraciones que uno puede hablar sobre el tema de los TLCs en general, pero directamente aquí para ver la consistencia del nivel de observaciones respecto a una cosa y la otra. En este caso del TLC aparecen claramente definiciones. Es más duro, No la podría verdad. ahí encontrarse como parte de las preocupaciones de algunos de los que se hacen, no, pero eso no existe en el acuerdo de Escazú. Nada de esto existe. ¿Ya? No, Entonces, además, yo soy testigo, Mariano, he participado en las reuniones del TLC aquí, ya después de firmado, y ahí está ADEX, ahí está CONFIET, están varios gremios empresariales, eh, y no han dicho absolutamente nada en contra, por el contrario, han dicho todo ya. muy bien, o sea, entonces, ¿por qué Bueno, yo ahora? estuve en las negociaciones, yo estuve en las negociaciones, Efectivamente, así es, yo así estuve en es. las negociaciones, en varias rondas, y estuve en las discusiones sobre, además que incluimos el artículo de referencias a biodiversidad únicas en el Acuerdo de Libre Comercio hasta el momento, Ujú, ¿no? así es. ¿Ya? Entonces, no, sí, o sea, y claramente, o sea, digamos, yo creo que eso ha sido un factor de mejoramiento de varios temas de gestión ambiental, forestal, etcétera, ¿no? Sí. Entre otros factores, no es ese el factor único ni nada por el estilo, que ha ayudado a
¿no? Porque efectivamente necesitamos acreditar las cosas que se señalaban. Ahora, y bueno, entonces, hay entonces un señalamiento como que si este proceso de negociación ha sido oculto, sin consultas, etcétera. Eso es otro elemento que se ha señalado. Fíjense, en este acuerdo de Escazú no hay otro acuerdo, otro proceso de negociación, no solamente en materia ambiental, que se haya negociado con tal nivel de apertura. Todas las negociaciones fueron mostradas en vivo, están grabadas, uno puede revisar, para que además lo sugiero a quien todavía tiene preocupaciones, revisar la negociación y cómo es que se discutía, qué texto había y quién decía qué. Eso está grabado en la página web de la Secretaría Técnica del Acuerdo de la CEPAL. Uno pone en Google Acuerdo de Escazú CEPAL, bucea un ratito y entra inclusive a la grabación de la negociación. En este proceso, además, no solamente intervinieron los representantes usuales acreditados por los estados, fue una negociación entre estados, obviamente, ¿no? Sino además participaron representantes de diversa naturaleza, empresas, sociedad civil, academia, que estaban en sala. Podían sugerir temas, ¿ya? Adicionalmente, en los países, en Perú, por ejemplo, han habido reuniones de consulta y discusión sobre cada artículo de negociación, porque se votaban un artículo sobre información, y luego se venía participación, entonces como se tenía un texto, hubo foros, yo participé en más de uno, he organizado más de uno. Por ejemplo, un foro de la Universidad Católica, era sobre el artículo sobre participación. Invitamos al presidente de la Sociedad de Minería de ese entonces, estuvo el viceministro de Relaciones Exteriores, estuvo representantes sociales y también el director ejecutivo de la REPAM, la Red Panzónica, ¿no? No, fue un debate muy interesante. El presidente de la Sociedad de Minería me dijo, interesante el debate, me permitió conocer mejor. Han estado en el debate. Es más, enviaron comunicaciones sobre el tema, unos temas, una preocupación específica sobre defensores ambientales, que fue considerada en la discusión. Entonces, claro, obviamente estos procesos, algunos dicen, recién me entero, no ha habido consulta, no ha habido regional. Ha habido, yo diría, un muy amplio proceso, ¿no? Lamentablemente, efectivamente, bueno, uno, ha habido cambio de autoridades, dos, había un proceso efectivamente en donde, claro, digamos, no se puede estar con los 33 millones de personas, pero no se puede decir, como se ha pretendido también, inclusive ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, de que esta ha sido una negociación oculta. Una gran mentira. Así es. Gran mentira. Oculto es, por ejemplo, ese proceso de negociación del TPP, en donde ni siquiera se podía conocer los textos. Eso es oculto. Entonces, por favor, no pueden comparar, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, Mariano, está claro, la verdad está clarísimo. Inclusive voy a poner algunos links abajo de cosas que tú has afirmado y otras personas más, porque yo creo que tiene que haber un proceso de esclarecimiento a estas falacias que se están difundiendo, pero además porque yo espero que el Congreso no caiga en el juego de esta gente que irresponsablemente está afirmando cosas que no son, metiendo miedo a la gente, y en realidad porque las mentiras, claro, en la gente que no conoce el tema podría de alguna manera generarles una sensación de que algo va a pasar acá. Pero yo creo que el Congreso, y tengo la esperanza, apruebe lo antes posible este acuerdo, lo ratifique como país. Está claro que este no es un asunto de verdes, ambientalistas, ni nadie por el estilo, esto es un asunto de estados, han participado todos, son muchos países los que ya están ratificando, además de los que ya firmaron, que eran, como tú dices, 22. Es decir, acá hay un proceso que está clarísimo, en el cual el único propósito es abrir transparencia, participación y justicia ambiental. Eso me parece fundamental. Lo único que enrumba eso es mejorar y fortalecer los mecanismos que ya tenemos, así que aquí no se ha inventado la piedra ni nada por el estilo. Creo que en ese sentido está claro, Mariano. Yo te agradezco mucho la información y tu tiempo por habernos permitido a los biólogos y a los ambientalistas conocer un poco más, ¿no? Así que muchas gracias por tu participación. Y a todos ustedes, amigos de Biologando, nos vemos en el próximo programa y como siempre digo, ahora la salud primero, así que cuidarnos, Mariano y yo nos cuidamos también
mucho en nuestra casa. Hasta pronto. Gracias. Adiós.